Hola, vamos a hablar de la factorización en C de X, o sea, la factorización de polinomios con coeficientes en C, y el famoso teorema fundamental de la álgebra, del cual ya han oído hablar. Entonces les recuerdo lo que sabemos hasta ahora, que sabemos, uno, que si f en C de X tiene grado 2, entonces f tiene dos raíces en C, contadas con multiplicidad. Siempre estoy contando con multiplicidad. Es un resultado que vimos al fin del bloque pasado, pero recuerdo que si f es igual a por x cuadrado más b por x más c, en c de x, con a distinto de 0, entonces uno sabe que existen w en c tal que w cuadrado es igual al discriminante, que recuerdo que es b cuadrado menos 4ac. Entonces sabemos que todo número complejo tiene raíces cuadradas. Si es el número 0, tiene únicamente una raíz, que es el 0 doble, y si es un número distinto de 0, tiene dos raíces cuadrados, omega y menos omega. ¿Y qué más sabemos? Dedujimos, en la parte de complejos, dedujimos la forma binomial de cómo eran las raíces cuadradas de cualquier número complejo, forma binomial exacta, y también dimos la forma trigonométrica de las raíces cuadradas de cualquier número complejo, que ya no es exacto, es exacto, pero lo expresa en función de cosenos y senos. ¿Okay? O sea que el cálculo, si uno lo quiere expresar en forma binomial, no va a ser un cálculo exacto en general. Pero bueno, también calculamos la forma binomial, entonces sabemos que entonces las raíces de f son, llamo z más menos en función, z porque está en C, y z más menos en función de si tomo más w o menos w, menos b más menos w sobre 2a, y f se factoriza como en C de X, como f igual a por x menos z más por x menos z menos. ¿Está? Esto, o sea que ya sabemos que todas las cuadráticas se factorizan como con dos factores de grado 1 en C de X, y podemos encontrar incluso la formulación exacta de las raíces usando la forma binomial, y podemos hacer la factorización exacta. Y después el otro ejemplo que vimos, que está relacionado con el hecho que sabemos calcular las raíces enésimas a cualquier número complejo, esto está relacionado con resolver, encontrar las raíces y factorizar el polinomio x a la n menos z con z en c. Ese es un polinomio que analizamos también, porque ¿qué quiere decir encontrar las raíces de este polinomio? Es encontrar los omega en C, tal que omega a la n igual a z. O sea, esto es equivalente a hallar los omega en C, tal que omega a la n es igual a z. Todos lo ven, ¿no? X a la n menos z igual a 0, o sea, omega a la n menos z igual a 0 es lo mismo que decir que omega a la n igual a z. Y esto ya lo vimos, que si z es igual a 0, f tiene una raíz, 0, con multiplicidad n, ¿no? Porque el polinomio x a la n es x a la n, y si z es distinto de 0, f tiene n raíces distintas en C. K en C, con K entre 0 y n-1, recuerdo el aspecto de cada uno de estos WK, donde WK es igual a el módulo de z a la 1 sobre K por E a la
tita más 2k pi sobre ni, donde tita es el argumento del z. Y entonces, ¿esto qué significa? Significa que el polinomio x menos wk para cualquiera de estos k divide a f. Pero como son todos factores de grado 1 coprimos entre sí porque los wk son distintos, entonces lo que tenemos es que el producto de esos x menos wk divide a f. Pero el producto tiene grado n, o sea que en definitiva la conclusión es que f es igual a x menos w sub 0 por x menos w sub n menos 1. O sea que conseguimos la factorización de x a la n menos z como x menos w0, x menos w n menos 1, es la factorización en c de x, y nuevamente, fíjense qué pasa, este polinomio f tiene n raíces simples distintas, y la factorización es con polinomios de grado 1, polinomios, lo que se llama polinomios lineales, que ya sabemos que son todos irreducibles. ¿Está bien? Entonces tenemos acá dos ejemplos, todos los polinomios cuadráticos y todos los polinomios de la forma x a la n menos z, que vemos que tienen todas sus raíces en C. Y conocemos las raíces. Una observación, estos W0, Wn menos 1, cuando los calculamos en términos de este e a la tita más 2k pi sobre ni, o sea, coseno de tita más 2k pi sobre n más i seno de tita más 2k pi sobre n. En general, esa expresión no la vamos a poder dar con exactitud, porque cosenos y senos se hacen aproximaciones, pero no dan un número que podemos expresar en forma exacta. O sea que van a tener raíces que vamos a poder calcular en forma aproximada. Bueno, todo esto para introducir el famosísimo teorema fundamental del álgebra, teorema fundamental del álgebra, se lo conoce así en todos los idiomas, del álgebra, que es un teorema que dice lo siguiente: sea f en c de x un polinomio no constante, ni cero ni constante, o sea, grado de f mayor o igual que 1, entonces f tiene al menos una raíz en C. Todo polinomio en C de X no constante tiene raíz en C. Ahora, esto se van a dar cuenta enseguida que es equivalente a decir, o equivalentemente, lo voy a poner así, o equivalentemente, si f tiene grado mayor que 1, entonces tiene una raíz z. Entonces, cuando divido mi polinomio f por x menos z, me va a quedar un polinomio de grado n menos 1, que va a seguir teniendo una raíz, y vuelvo a dividir, y voy a seguir teniendo raíces. En definitiva, lo que estoy diciendo es que sea f en c de x con grado de f igual a n mayor o igual que 1, entonces f tiene exactamente n raíces, su grado de raíces en C, contadas por supuesto con multiplicidad, porque pueden ser raíces múltiples algunas. Pero todo polinomio de grado n mayor o igual que 1 en C de x tiene n raíces en C. Esto es equivalente a decir, o equivalentemente, me lo volví a comer,
o equivalentemente, sea f en c de x con grado de f mayor o igual que 1, f no constante, entonces la factorización de f en c de x es de la forma f igual a una constante no nula por x menos z1 a la m1 por x menos zr a la mr. O sea, todo polinomio en C de X, su factorización en C de X es por polinomios de grado 1, polinomios lineales. Esto significa que no hay polinomios de grado mayor que 1 que sean irreducibles en C de X, porque un polinomio de grado mayor que 1 se va a descomponer como un producto de polinomios de grado 1. Entonces esto de nuevo es equivalente a decir, o equivalentemente, 4, los únicos polinomios irreducibles en C de X son los de grado 1. Los únicos polinomios irreducibles en C de X son los de grado 1. A partir de grado 2, todo se factoriza. ¿Está bien? Voy a comentar un poquito de la historia de esto, que fue como larga, que se obtuvo a través del trabajo de muchos matemáticos. Pero antes de eso, les quiero comentar que entonces en C de X todo está resuelto. Todos los polinomios se factorizan linealmente, se factorizan con factores de grado 1, todos los polinomios tienen todas las raíces que pueden tener. Es maravilloso, el mundo teórico de los complejos es fantástico, facilísimo. Pero el problema, que voy a comentar más en detalle al final, es que no sabemos expresar en forma exacta esas raíces, aun cuando sepamos expresar en forma exacta los coeficientes de los polinomios. Voy a comentar eso más al final. Pero un poco de historia, esto viene de largo, ya en el siglo XVII, en el siglo... Bueno, no, primero empiezo con esto. Siglo XVII, siglo XVIII, principio del siglo XVIII, hubo varias demostraciones o intentos de demostración de este teorema fundamental del álgebra. Es un teorema que ustedes, los que siguen la carrera de matemática, van a ver por lo menos una demostración de este teorema, sino dos, sino tres, algunas más elementales, otras más sofisticadas, otras más analíticas, otras más algebraicas, pero lo que tiene de muy particular este teorema fundamental del álgebra, que se llama teorema fundamental de la álgebra, es que no existe ninguna demostración que no involucre un ingrediente importantísimo de análisis. De hecho, las demostraciones todas asumen que si uno tiene una función continua en R que cambia de signo, tiene un cero en el intermedio, en el medio, el famoso teorema de Bolzano. Entonces, no hay ninguna demostración del teorema fundamental de la álgebra que sea puramente algebraica, que no involucre un ingrediente fundamental del análisis al menos. Y esto muestra una vez más que la matemática no es una ciencia compartimentada, sino que todas las áreas se mezclan. Uno habla para facilidad de análisis, álgebra, geometría, qué sé yo, pero todo se mezcla. Pero bueno, como decía, esto tiene una larga historia, hubo varias pruebas incompletas, siglo XVII, siglo XVIII, incluso Gauss, con sus 22 años, también dio en 1799 una prueba incompleta porque todas asumían algo que no podían saber. Pero después finalmente, en 1814, Argand
que es un matemático, no es un matemático amateur, de hecho, un suizo que vivía en París, Argonne, 1814, matemático suizo que vivía en París y que en realidad era librero y hacía matemática en forma amateur, tipo ¿quién? Tipo Fermat. Dio la primera demostración completa, después Gauss dio otra demostración completa también en 1816, ya de más grandecito. Pero bueno, de nuevo, esto es un resultado que no es que le salió a uno de entrada un día, sino que tuvo como bastante tiempo de desarrollo, maduración, hasta llegar a demostraciones completas. ¿Y qué más les puedo comentar? Les puedo comentar que, como vimos antes, los polinomios de grado 2 los sabemos resolver, y hay toda una historia clásica de los matemáticos matemáticos italianos del siglo XVI, italianos del siglo XVI, que se dedicaron a resolver las ecuaciones de grado 3 y de grado 4. Resolución de ecuaciones de grado 3 y de grado 4, del estilo de la ecuación de grado 2. ¿Recuerdo? La ecuación de grado 2 es menos b más menos raíz del discriminante dividido 2a. Entonces, Scipione del Ferro, Tartaglia, Cardano, el más importante. Tartaglia, Cardano, trabajaron mucho sobre esto, y incluso se hacían desafíos de si podés resolver este polinomio de grado 3 o podés, que para ellos era más complicado que para nosotros ahora, porque ellos no manejaban los números negativos, con lo cual la ecuación que para nosotros sería x cubo menos 3x más 2, para ellos era x cubo más 2 igual a 3x, porque todos los coeficientes tenían que aparecer en positivo. No manejaban los números negativos, no manejaban tampoco los números imaginarios, no tenían los complejos. Así que imagínense, bueno, era toda una historia, dieron unas fórmulas para resolver las ecuaciones de grado 3 y de grado 4, muy, muy ingeniosas, que se encuentran un poco desarrolladas en el apunte, en la forma clásica. Y claro, a partir de esto, o sea, esto fue todo 1500 y pico, siglo XVI, 1515, 1545. Cardano también encontró la resolución de la ecuación de grado 4. Claro, entonces imagínense en nuestro pensamiento, las ecuaciones de grado 2 tienen descripciones de las raíces que usan las operaciones más, menos, multiplicar, dividir y sacar raíz cuadrada. Las ecuaciones de grado 3 tienen raíces que usan las operaciones, o sea, a partir de los coeficientes de la ecuación, combinando los coeficientes de la ecuación con las operaciones más, menos, multiplicar y dividir, y sacar raíces cuadradas y raíces cúbicas, puedo expresar en forma exacta las soluciones, las raíces. Y lo mismo ocurre con los de grado 4. O sea, utilizando raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, logro expresar las raíces exactamente de mi polinomio de grado 4 a partir de los coeficientes, o sea, una representación exacta de las raíces. Entonces, obviamente, imagínense los matemáticos de esa época, todo el mundo pensaba que eso se podría hacer para polinomios de grado 5, 6, 7, y de ahí en adelante, si vale para 2, 3 y 4, la típica inducción, ¿no? ¿Y qué pasó? Pasó que incluso Euler, nuestro famoso Euler, tan conocido, él estaba convencido en 1750, que todas los polinomios de grado n en C de X se podían expresar las raíces a partir de los coeficientes usando las operaciones más, menos, multiplicar y dividir, y sacar raíces cuadradas cúbicas hasta raíces de grado raíces enésimas. Y hay también
en la escuela francesa, matemáticos Van der Monde, Lagrange, que en 1770, que trabajaron muchísimo sobre eso, buscaron desesperadamente, hasta que el matemático noruego Abel, Niels Abel, matemático noruego, uno de los más famosos matemáticos noruegos, que murió muy joven por enfermedad, creo que era tuberculosis, a los 23 años logró mostrar que no se puede expresar las raíces de un polinomio de grado 5 a partir de los coeficientes con las operaciones más menos por dividir, dividir y extracción de raíces enésimas. O sea, piensen cómo expresan las soluciones de una cuadrática exactamente esas mismas operaciones. Abel logró probar esto. De hecho, Abel es uno de los matemáticos noruegos más famosos, y hay un premio importante hoy en día, que empezó hace 20 años más o menos, que no es tan viejo, que es el premio Abel de matemática, que se da cada año, y que es el equivalente en matemática a lo que es el premio Nobel, porque como ya saben, no hay premio Nobel de matemática. Entonces, el premio Nobel también es un premio entre Suecia y Noruega, y bueno, el gobierno de Noruega estableció hace unos años el premio Abel para rellenar ese vacío. Y después de Abel, Galois, muy poco después de Abel, el famoso joven matemático francés, Évariste Galois, aún más joven que Abel, porque murió a los 20 años. Évariste Galois, ¿dónde está mi Galois? 1811, 1832. Galois es como la historia más romántica entre comillas, de la matemática, pero en realidad de romántico no pasa nada. Lo que pasa que, bueno, Galois murió a los 20 años, y hizo un montón de matemática, y en particular lo que hizo fue lograr describir bajo qué condiciones un polinomio de grado n satisface que sus raíces se pueden describir en términos de los coeficientes, con estas operaciones que dije antes. ¿Bajo qué condiciones puedo expresar las raíces de un polinomio de grado n en términos de sus coeficientes en forma exacta? Las condiciones no son fáciles, no es que uno mira el polinomio y dice este sí, este no. Hay que calcular todo un objeto, ¿cómo se dice esto? Álgebra, era una estructura relacionada con las raíces, que tiene que ver con un grupo de propiedades que satisfacen las raíces del polinomio. Y de hecho, tanto Abel y más bien Galois son los iniciadores de la teoría de grupo, y además, repito, lo que hizo Galois es establecer en qué condiciones este polinomio es lo que se dice resoluble por radicales, o sea, se pueden expresar las raíces en función de los coeficientes. Ahora, lo que yo decía, que Galois era la historia un poco más romántica de toda la matemática, en realidad no tanto, sino que Galois nació y vivió muy poco tiempo, pero en una Francia muy, muy violenta, y con mucha cosa política muy fuerte que estaba teniendo lugar. O sea, eso fue la primera época de Napoleón, y después se volvieron los reyes, eso es después de la Revolución Francesa, era un gran caos, y había enfrentamientos políticos por todos lados.
después de Napoleón, y después de volvió Napoleón, y después hubo un rey, Carlos X, que no lo quería nadie, o no lo quería Galois, y después estuvo el otro rey, Louis Philippe. Bueno, el tema es que Galois era un joven muy rebelde y muy político, muy politizado. Y bueno, como rebelde quiso entrar un par de veces al menos a la Escuela Politécnica de París, y nunca lo logró porque tenía un carácter que, digamos, que no se dejaba dominar por los instructores. Entonces a los instructores no les gustaba lo que él contestaba, entonces no lo dejaron entrar a la Escuela Politécnica de París. Era bastante complicado entender las cosas que él pensaba en matemática, porque estaba tan adelantado, pero al mismo tiempo tan adelantado, escribiendo cosas para las cuales no había un lenguaje. O sea, nosotros ahora tenemos una notación para escribir matemática. Cuando escribimos A sub n, entendemos lo que es. Cuando escribimos x1, entendemos lo que es. En esa época no existía la notación. Entonces, cuando hablaban de objetos, empezaban A, B, C, y dejaban puntitos. Y cuando uno mira los escritos de Galois, lo que queda hoy de los escritos de Galois, es una cosa totalmente imposible de entender. En el medio de todo esto, con toda la historia de política, y que él estuvo en prisión un par de veces ya a esa edad, y en algún momento se le inventó un duelo. Y dicen que por una mujer, pero no se sabe, ¿no? O sea, creo que no se sabe realmente lo que pasó, pero que pareciera ser un duelo con orígenes políticos. Y al pobre Galois, que nunca había agarrado una pistola en su vida, o una espada, no sé cómo, si fue con espada o con pistola, no me acuerdo, lo retó a duelo uno de los más famosos espadachines del lugar. O sea, bueno, no tenía ninguna esperanza. Y la noche antes del duelo, escribió todo lo que podía de lo que había hecho en matemática, sabiendo que iba a morir, y murió en los brazos de su hermano a los 20 años, y diciendo que era demasiado joven para morir, obviamente. Y de hecho, recién en el año 1946, o sea, 14 años después de su muerte, hay otro matemático francés, Liouville, que encontró los escritos de Galois y que logró descifrarlos, y que logró darse cuenta de lo genial que había sido este pibe que se murió a los 20 años. Así que bueno, con esto termino un poco la parte de raconto histórico de la factorización en C de X. Lo que tienen que recordar entonces es que todo polinomio en C de X tiene n raíces en C, polinomio de grado n mayor que 1, mayor o igual que 1, se va a factorizar linealmente, así que cuando calculen la factorización, si lo pueden hacer, tienen que encontrar n factores de grado 1, no hay otra. Y lo último que quería comentar, perdón, es que si bien entonces toda la teoría es simple, al no haber expresión para expresar, valga la redundancia, para expresar las raíces en forma exacta, la teoría es buenísima, pero en la práctica lo que es fundamental es poder aproximar en forma rápida las raíces complejas de los polinomios complejos, de los polinomios en C de X. O sea, no se pueden expresar exactamente quiénes son las raíces en función de los coeficientes, no se puede expresar en forma exacta. Entonces, lo único que se puede hacer es aproximar, y hay toda una rama de la matemática que es muy importante y que es muy aplicable y que se aplica constantemente, que es dar algoritmos rápidos y eficientes que aproximan eh, con muchos dígitos las raíces de los polinomios. ¿Ok? Aproximar rápido y en forma eficiente y con mucha precisión, se dice, las raíces de los polinomios. Toda esta rama, análisis numérico, se encarga de eso, y es una rama fundamental de la matemática en cuanto a cómo se aplica en absolutamente todos los otros campos donde se usa matemática, que son prácticamente todos, ¿no? Así que bueno, esto era por ahora. Adiós.